Hoy os traigo 4 recetas de postres que llevan Nutella. Si eres un amante de la Nutella como yo, no te puedes perder estas recetas. Son muy fáciles y rápidas de hacer. Empezamos con un delicioso pastel de Nutella. Empezamos separando las yemas de las claras. Si se te cae una yema como a mí en el bol de las claras, no te preocupes, puedes coger la yema con las manos sin problemas. Ahora añadimos la Nutella a las yemas y mezclamos bien hasta que se integren. Después en un bol montamos las claras al punto de nieve con ayuda de unas varillas eléctricas. Sabremos que están bien montadas cuando se nos formen picos de clara montada, y la prueba definitiva será que podemos dar la vuelta al bol sin que se caigan las claras. Después iremos integrando poco a poco las claras con movimientos envolventes con ayuda de una espátula. Engrasamos nuestro molde y añadimos la mezcla. Llevaremos al horno a 170 grados con calor arriba y abajo durante 25-30 minutos. Esto dependerá de cada horno. Pincha con un palillo para asegurarte de que está listo. Lo desmoldamos con cuidado y lo ponemos en un plato. Yo lo decoré con azúcar glass y algunos frutos rojos. Mirad cómo ha quedado por dentro, está delicioso. El siguiente postre que te enseño son unas tostadas francesas rellenas, obviamente, de Nutella. Empezamos cortando 2 rebanadas de pan. Yo he utilizado pan brioche, pero puedes utilizar cualquier pan. Este pan lo compro en Carrefour o en Capravo. Con ayuda de una cuchara hundimos una de las rebanadas para hacer un hueco. Yo añadí Nutella, pero puedes añadir la crema de chocolate que más te guste. Y lo cerramos. Ahora en un plato hondo añadimos 2 huevos, un chorro de leche, una cucharadita de esencia de vainilla y canela al gusto. Y mezclamos bien hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora remojamos bien el pan por los 2 lados en esta mezcla. Precalentamos una sartén con una cucharada de mantequilla. Cuando la mantequilla esté derretida, cocinamos a fuego medio por cada lado hasta que estén dorados. Cortamos en 2 el pan y lo decoramos como más nos guste. Yo le puse un poco de azúcar glass por encima y lo acompañé con unas frambuesas. Y a disfrutar de este delicioso desayuno. Vamos a por el siguiente postre, unas caracolas de hojaldre y Nutella. Empezamos extendiendo nuestra lámina de hojaldre sobre un papel de hornear. En el caso la mía ya lo lleva incorporado. Ahora untamos la Nutella por encima hasta cubrir toda la lámina. Una vez que hayas extendido toda la Nutella por toda la superficie, cogeremos otra lámina de hojaldre y la pondremos por encima.
Ahora cortaremos la masa con un cuchillo en triángulos. Dependiendo de cuántos quieras y cómo los cortes te saldrán más o menos. A mí me salieron algunos grandes y otros más pequeños. En total me salieron unos 10. Ahora enrollamos cada triángulo con cuidado. Colocamos nuestras caracolas en una bandeja con papel de hornear con cierto espacio entre ellas para que no se acaben pegando durante el horneado. Batimos el huevo y con un pincel de cocina vamos pintando todas las caracolas. Y las llevaremos al horno a 220 grados con calor arriba y abajo durante 15 minutos o hasta que estén doradas. Las sacamos con cuidado y listas para disfrutar. Yo las decoré con azúcar glass por encima. Mirad qué bonita forma ha quedado. Y el último postre que os enseño hoy son unas ricas galletas de Nutella. En un bol añadimos un huevo y los 200 gramos de Nutella. Y mezclaremos bien hasta obtener una mezcla homogénea. Luego añadimos los 125 gramos de harina y volvemos a mezclar hasta obtener una masa. Ahora dejamos la masa en la nevera durante 10 minutos para que sea más manejable. Después iremos cogiendo porciones de la masa con una cuchara y haremos bolas. Y las iremos dejando encima del papel de hornear. Luego las aplastamos un poco para que queden redondas y hacemos un hueco en el centro con nuestro dedo. Y las llevaremos al horno a 170 grados con calor arriba y abajo durante 10 o 15 minutos. Esto dependerá de cada horno. Luego las sacamos con cuidado y volvemos a hacer el hueco. Ahora, con ayuda de una cuchara o una manga pastelera, añadimos Nutella en el hueco que hemos hecho en la galleta. Yo las decoré con avellana troceada por encima. Y ya las tenemos listas para disfrutar.